Tema 4. La comunicación verbal y no verbal. La comunicación humana no puede entenderse como una mera transmisión mecánica de mensajes, aunque aunque durante mucho tiempo se describió mediante el conocido esquema de emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, este modelo solo explica una parte del fenómeno. La interacción real, comprender un mensaje, exige interpretar no solo palabras, sino también tonos, gestos, silencios, miradas, distancias, ritmos y los llamados marcos situacionales. De ahí que la distinción entre comunicación verbal y no verbal resulte útil siempre que no se convierta en una dicotomía rígida, pues en la práctica ambas dimensiones funcionan de manera integrada. Este tema exige, por tanto, una doble operación. En primer lugar, conviene definir con precisión qué entendemos por comunicación verbal y por comunicación no verbal. En segundo lugar, hay que analizar las relaciones que se establecen entre ambas, pues el sentido completo de una interacción depende de su articulación. Un enfoque maduro debe combinar la tradición descriptiva con aportaciones más recientes de la pragmática, la semiótica y el análisis de la interacción. Desde el punto de vista didáctico, el tema posee, además, una gran rentabilidad, pues permite defender que enseñar una lengua no es solo enseñar gramática, sino también enseñar a interpretar intenciones, a modular registros, a usar la voz, a comprender los gestos de otras personas, a respetar la distancia interpersonal y a participar de manera adecuada en situaciones comunicativas diversas. La competencia comunicativa incluye, por tanto, dimensiones verbales, no verbales, las pragmáticas y las estratégicas. Bueno, vamos a hablar ahora de la comunicación humana como proceso complejo. El ser humano comunica mediante signos, esto lo sabemos todos. Algunos de esos signos pertenecen al código verbal de una lengua, pero otros proceden directamente del cuerpo, pueden proceder de la voz, del espacio que ocupamos, del tiempo que empleamos o del entorno material. Por eso, la comunicación no debe reducirse al lenguaje verbal. Puede existir comunicación sin palabras y también puede haber un lenguaje verbal sin verdadera comunicación eficaz si falla la interpretación contextual. En una formulación clásica, la comunicación verbal ocupa el lugar privilegiado porque permite la abstracción, el desplazamiento, la argumentación y la formulación de significados complejos. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que lo verbal no basta por sí solo. Una misma secuencia lingüística puede adquirir valores muy distintos según la entonación que usemos. La expresión facial, la relación entre los interlocutores. Por ejemplo, el enunciado "está bien" puede significar aprobación. ¿Puedo ir a jugar con Pablo? Está bien. Puede expresar resignación si modulamos un poco el tono. Está bien. Puede expresar ironía también en un contexto determinado. De este modo, la comunicación humana debe entenderse como un proceso multimodal. En él intervienen signos verbales y no verbales que se combinan entre sí para producir sentido. La palabra aporta, digamos así, la estructura proposicional, mientras que la comunicación no verbal aporta matización afectiva, regulación de la interacción, indicios contextuales y señales relacionales. Vamos a hablar ahora específicamente de la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella que se realiza mediante signos lingüísticos organizados según las reglas de una lengua. Puede manifestarse de forma oral o escrita, aunque en ambos casos conserva rasgos específicos del sistema verbal, es decir, la doble articulación, esto ya lo hemos visto, la arbitrariedad del signo, esto también lo decía Saussure, la linealidad, primero va la A, después la otra letra, después otra letra, primero una palabra, después otra, no podemos decir dos palabras a la vez ni dos letras a la vez. La productividad, ¿vale?
y la capacidad para generar un número potencialmente infinito de mensajes con un número finito de signos. Su fuerza principal reside en su precisión. Gracias al lenguaje verbal es posible nombrar objetos ausentes, formular hipótesis, definir conceptos, construir argumentos y transmitir contenidos abstractos. Por ello, ocupa un lugar central en la vida jurídica, académica, científica y administrativa, prácticamente desde el mismo momento en el que se creó la escritura. En estos ámbitos, la palabra funciona como un instrumento de delimitación conceptual y de fijación normativa, entre otras cosas porque la palabra escrita es aquella que permanece de manera prácticamente inalterada y no se ve alterada por la memoria como la palabra oral, por ejemplo. Ahora bien, la comunicación verbal por sí sola no es autosuficiente. Incluso los textos escritos, donde el código parece dominar de una manera más clara, la interpretación en algunos casos depende de convenciones tipográficas, ¿vale? Del género discursivo o de algunas expectativas pragmáticas. En la oralidad, por su parte, además, la palabra aparece constantemente acompañada por elementos no verbales que la completan y la corrigen. Por ello, una teoría actual de la comunicación verbal debe integrarse con la pragmática y con la situación de comunicación. Vamos a hablar ahora de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal comprende el conjunto de signos y comportamientos que transmiten información sin consistir estrictamente en palabras o que acompañan a las palabras para matizarlas. Incluye la expresión facial, la mirada, los gestos, la postura, la distancia interpersonal, el grado de contacto físico, el paralenguaje, que después explicaremos qué es, y la organización temporal de la interacción. Tradicionalmente se ha subrayado que la comunicación no verbal es omnipresente y multifuncional. No solo expresa emociones, sino que regula los turnos, indica las relaciones jerárquicas, refuerza o contradice lo dicho, que puede crear climas de cercanía o de distancia y puede orientar la interpretación del mensaje hacia un sentido o hacia otro. También conviene insistir en que no constituye un código universal transparente. Una parte de sus manifestaciones tiene base biológica, pero otra depende claramente del aprendizaje cultural y del contexto social. De hecho, algunos gestos son universales y otros no. Autores como Fernando Poyatos, muy importante, ¿vale?, para la oposición, para tener una referencia, además si no me equivoco, español, han insistido en que la comunicación humana debe describirse como un sistema triple en el que intervienen lenguaje, paralenguaje y kinésica. A ello se añaden estudios fundamentales como los de Edward T. Hall, H-A-L-L, sobre la proxemia o los de Paul Ekman sobre la expresión facial. Todos ellos nos muestran que la no verbalidad no es un adorno, sino una dimensión estructural de la interacción y sin la cual no podemos expresarnos de manera natural. Hagan la prueba si quieren. Bueno, pues hemos hablado de la comunicación no verbal. Vamos ahora a desglosar y a explicar cada uno de los aspectos, cada una de las ramas que la estudian. Primero hablaremos del paralenguaje. Bien. El paralenguaje designa el conjunto de elementos vocales no estrictamente léxicos que acompañan al habla. Es decir, hablaríamos de la variación del timbre, la variación de volumen, cómo hacemos la entonación, la velocidad a la que hablamos, las pausas que hacemos, si hay silencios largos, una risa, una carcajada, un suspiro profundo, una vacilación y otros rasgos que son fónicos y son producidos por la voz, pero que no son estrictamente lenguaje o palabras.
a través de ellos el hablante no solo dice algo, sino que indica cómo debe interpretarse lo dicho. Su importancia es decisiva. La entonación puede transformar una afirmación en pregunta, una expresión neutra en ironía o una petición en amenaza. El ritmo y la velocidad pueden sugerir seguridad, ansiedad, entusiasmo o cansancio. Los silencios también comunican. Pueden expresar cortesía, reflexión. Cuando una persona está pensando, normalmente tarda más en responder y va creando silencios. Lo de la cortesía es para ceder el turno de palabra. Incomodidad o resistencia cuando una persona se resiste a hablar, ¿vale? No podemos sonsacarle nada. Y tensión, una persona tensa tarda más en reaccionar, ¿vale? También. En consecuencia, el paralenguaje cumple funciones de modulación semántica y pragmática. Añade matices, añade afectos, regula turnos, señala aperturas y cierres conversacionales y contribuye a la gestión de la cortesía. Vale, la rama número 2 de la comunicación no verbal sería la kinésica. Kinésica está relacionada con los movimientos y estudia los movimientos corporales con valor comunicativo. Los gestos con las manos, los gestos con el tronco, las expresiones faciales, la postura, la orientación y la dirección de la mirada son los principales. Es uno de los campos más visibles de la comunicación no verbal, aunque su interpretación exige mucha cautela, pues un mismo gesto puede variar según la situación, la cultura o incluso dependiendo de la persona. Entre sus componentes, la expresión facial ocupa un lugar privilegiado, ya que concentra gran parte de la información emocional visible. La sonrisa, el funcionamiento del ceño o la tensión mandibular pueden indicar estados afectivos, pero también estrategias de autocontrol o cortesía. La mirada, por su parte, regula la interacción, marca atención, cede o reclama el turno. Normalmente la persona a la que miramos es la que tiene el turno. Expresa implicación en la conversación. Cuanto más fijamente miramos, más implicación expresamos. Cuando desviamos la mirada, lo que expresamos es desinterés. Y puede incluso funcionar como un signo de poder, el aguantar la mirada o el retirarla. En el plano gestual suele distinguirse entre ilustradores, emblemas y adaptadores. Mucha atención porque esta clasificación es importante saberla. La voy a repetir. Ilustradores, emblemas y adaptadores. Los ilustradores son gestos kinésicos que acompañan al discurso verbal y ayudan a representarlo. Es decir, cuando algo es grande y hacemos el gesto de extender los brazos para hablar del tamaño, esto es un ilustrador, porque el propio gesto nos ilustra del significado que quiere transmitir. Cuando algo es circular y hacemos un gesto de círculo con la mano, también sería un ilustrador, porque hay una correspondencia entre lo que expresamos, lo que queremos expresar, el código que usamos y el contenido. Los emblemas, en cambio, no. Su valor no está relacionado, no tiene relación y por lo tanto son arbitrarios. Su valor es convencional, depende de la comunidad. Cuando yo veo a una persona y la saludo agitando la mano, el hecho de agitar la mano no tiene ninguna conexión simbólica con ver a esa persona. Nosotros hemos decidido que el saludo sea extendiendo la mano y agitándola. Esto lo llamamos emblema. Por último, los adaptadores son los movimientos de autorregulación que a menudo revelan tensión, concentración o incomodidad. Estos son los más difíciles de controlar porque la mayoría son inconscientes. Y el conjunto de estos tres tipos forma la postura compleja, ¿vale? La llamaremos así. Puede proyectar apertura, cierre, disposición, autoridad o vulnerabilidad.
Cerramos la kinésica y vamos a la proxémica. Ya nos habla de distancia, proximidad proxémica. Fue estudiada especialmente por Edward T. Hall, que ya lo hemos mencionado antes, y analiza el uso del espacio en la interacción, pues el ser humano organiza la comunicación mediante distancias, aproximaciones, ocupando el territorio de otros, y Hall, como sabía esto, distinguió de forma orientativa la zona íntima, un poco más grande sería la zona personal, un poco más grande la zona social y un poco más grande la zona pública. Es muy importante tener en cuenta que estas distancias, las que corresponden a cada una de las zonas, no son reglas matemáticas, son patrones culturales que generalmente se repiten y también situacionales. La zona íntima no es igual en un lugar que en otro, no es igual dentro de tu casa que en un mercado, que en un baño público, por decir algo. Una cercanía en un contexto familiar expresa afecto porque puede ser percibida como invasión en un entorno formal. De igual modo, la lejanía puede interpretarse como respeto, frialdad o autoridad. La proxemia pone de relieve que el espacio comunica y que la territorialidad influye en la relación interpersonal. Por ello, el espacio no debe concebirse como mero marco físico, sino como elemento significativo. La cronémica. Este es el cuarto elemento de la comunicación no verbal. Estudia el valor comunicativo del tiempo. También el tiempo organiza la interacción durante los turnos, las pausas, la rapidez de respuesta, la puntualidad para llegar al lugar, la espera o la secuenciación de las intervenciones tienen significados sociales muy claros. En conversación, un silencio demasiado breve puede parecer interrupción, mientras que uno demasiado largo puede generar tensión o interpretarse como desinterés. El tiempo de latencia antes de responder puede indicar prudencia, duda, respeto o inseguridad. A escala sociocultural, la valoración de la puntualidad o de la inmediatez de respuesta cambia de unas comunidades a otras, igual que la proxémica, también hemos dicho. Desde una perspectiva didáctica, la cronémica permite reflexionar sobre cuestiones muy concretas. El tiempo que se concede al alumnado para responder, el ritmo de una exposición oral, la gestión de pausas en el debate o la rapidez con la que se espera la contestación en algunos entornos digitales serían algunos ejemplos. Bien, ya hemos hablado de los principales sistemas de comunicación no verbal, que los voy a repetir: paralenguaje, kinésica, proxemia y cronémica. Y ahora vamos a hablar las relaciones que hay entre la comunicación verbal y la no verbal, es decir, cómo interactúan entre sí. Pues bien, esta es la clave del tema. Y no reside solo en describir dos ámbitos separados, sino en explicar cómo se interrelacionan. En la interacción ordinaria, comunicación verbal y no verbal se integran de manera constante. La no verbal puede reforzar, matizar, contradecir, sustituir o regular el contenido verbal. En primer lugar, puede reforzarlo. Un gesto afirmativo o de asentimiento, una sonrisa o una entonación cálida pueden confirmar y fortalecer el sentido literal de lo dicho. En segundo lugar, puede matizarlo. Muchas expresiones lingüísticas son compatibles con varias interpretaciones y son precisamente la voz, la mirada o la expresión facial las que afinan la lectura correcta. En tercer lugar, puede contradecirlo. Aquí surgen fenómenos muy reveladores. Alguien puede decir me alegro mucho, pero lo dice con una cara de tristeza, con un tono muy frío y generando un sentimiento opuesto al que dice su mensaje. En cuarto lugar,
la comunicación no verbal puede sustituir a la verbal, como ocurre con ciertos gestos convencionales o con silencios cargados de valor pragmático. Finalmente, regula la interacción, cede turnos, marca disponibilidad, escucha, etc. Estas relaciones muestran que el significado total no se halla exclusivamente en el código lingüístico, sino en la articulación de varios planos. Por eso, una teoría actual del sentido debe combinar semántica, pragmática, semiótica e interacción. Vamos a ver ahora la dimensión pragmático-social de todo esto. La relación entre lo verbal y lo no verbal se comprende mejor desde la pragmática. Como no, vamos a hablar de Austin y Searle, quienes mostraron que al hablar se hacen cosas con palabras, lógicamente. Ahora bien, la fuerza ilocutiva de esos actos depende a menudo de señales no verbales. Una petición, una advertencia o una broma cambian de valor según el tono, la postura y la situación. También la teoría de cooperación de Grice ayuda a explicar esta articulación. En la comunicación real, los interlocutores no interpretan solo palabras, sino indicios. Muchas implicaturas conversacionales surgen precisamente porque se integran contenidos verbales con información no verbal y contextual. La ironía, por ejemplo, rara vez se reconoce únicamente por el léxico, suele apoyarse en claves entonativas, gestuales o situacionales. Además, la comunicación verbal y no verbal participa en la construcción de identidades y relaciones de poder. La elección de un registro, de una distancia física o de una postura, o el ritmo de habla expresa jerarquías, familiaridad, inclusión o exclusión. El análisis de estos fenómenos conecta con el tema de la sociolingüística, la cortesía, la educación comunicativa, incluso el análisis crítico del discurso. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto al aula? Pues en la enseñanza de lengua castellana y literatura, este tema permite defender una concepción integral de lo que sería la competencia comunicativa. Muy importante. El alumnado no debe aprender solo a construir oraciones correctas, sino a participar adecuadamente en situaciones comunicativas reales. Esto implica trabajar la oralidad, la escucha activa, la modulación de la voz, la interpretación de gestos, la adecuación, etc. En el aula pueden desarrollarse actividades muy pertinentes, análisis de entrevistas a otras personas, pueden incluso entrevistarse entre ellos y grabarse, observar debates, exposiciones orales, hacer alguna dramatización, grabar intervenciones propias, algún ejercicio de lectura expresiva y reflexión sobre malentendidos comunicativos que podamos poner en grabaciones, por ejemplo. Todo ello permite convertir la teoría en una especie de taller un poquito más reflexivo para que se entiendan a ellos mismos y entiendan a los demás también. Asimismo, este tema resulta especialmente útil para la educación crítica en la era digital. Aunque una parte de la comunicación en línea parezca reducirse a lo escrito, en realidad incorpora emoticonos, imágenes, tiempos de respuesta, formatos visuales y otras señas paralingüísticas y contextuales. Educar en comunicación hoy exige enseñar a interpretar también algunas nuevas formas de no verbalidad mediada. En definitiva, la comunicación verbal y la no verbal no constituyen dos mundos aislados, sino dos dimensiones complementarias de una misma actividad significativa. La primera, ¿qué nos da? Pues la precisión conceptual, la abstracción y la capacidad argumentativa. La segunda, ¿qué nos da? Matices afectivos, regulación interactiva. Por ello, una exposición actual de este tema debe evitar tanto el reduccionismo mecanicista de la gramática clásica como la versión simplificadora que identifica comunicar con hablar. Comunicar es coordinar significados mediante palabras, voces, cuerpos, espacios y tiempos. Esta perspectiva no solo enriquece la teoría lingüística,
sino que fundamenta una enseñanza más completa, más pragmática y más atenta a la realidad viva del lenguaje.